Estamos abriendo nuestra primera entrevista del día, como la anunciamos en el primer bloque. En esta última semana nos propusimos tener una serie de entrevistas políticas que, bueno, que tienen, entre otras cosas, por supuesto que el componente de la actualidad, de lo que se discute ahora, pero también de balance en algún punto del cierre del año político, y por eso está en nuestra mesa el senador del Partido Colorado y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que además es el referente o líder del sector Unir para Crecer. ¿Cómo andas, Andrés? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá, gracias por la invitación. Cerrando el año, el primer año del nuevo periodo, de la legislatura, para mí el primer año de esto nuevo, de un montón de aprendizaje acumulado y medio intensivo, te diría. Tiene toda su cuestión, esto de la nueva tarea, para mí un cambio de vida, aparte, ¿no? Así que, en buena medida, empezando lo nuevo, bien, con un buen balance. Creo que hicimos muchas cosas a nivel parlamento, en el partido, que dio para por lo menos tener un puntapié de cómo queremos encarar sobre todo un partido del siglo XXI, que tiene que reinventarse para crecer y para volver a ser una alternativa real. Hicimos muchas cosas, justo lo hablábamos en el Ejecutivo de ayer, entre otras cosas, hay ambiente y hay ganas, hay cosas que no se hacen hace 40 años, por ejemplo, tener un plan estratégico quinquenal, profesional. Fuimos a algunos departamentos a sesionar con el Comité Ejecutivo y un veterano me dice en 33, tendría 90 y pico años, me dice, yo nunca vi esto. Nunca vino el Comité Ejecutivo Nacional del Partido acá vienen los senadores y diputados unos meses antes de votar a pedirnos el voto. En la campaña, digamos. Eso es lo que hay acá, me dice, pero esto, aparte a 4 años de votar, yo nunca lo había visto. Bueno, por lo menos estamos haciendo cosas distintas y me deja tranquilo. ¿Y cómo te lleva esta discusión que está planteada en este fin de año, justamente con respecto a tu ejercicio de la abogacía en paralelo con tu condición de legislador? No, yo creo que ya está terminado el tema. A mí se liquidó. Para mí, al menos. Después, otros dirán lo que tengan que decir. Yo lo doy por terminado en el sentido, digamos, estrictamente jurídico. Yo creo que la Dirección Jurídica del Parlamento Nacional le pone la tapa al tema, y a nivel político, bueno, el respaldo de toda la coalición republicana y de Cabildo Abierto. Quiero agradecerlo especialmente, ¿no?, a los compañeros el respaldo desde el primer día, y especialmente a quienes hoy están no tan cerca de la coalición, como a Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, que me llamaron con toda la lealtad personal del mundo a decirme, che, mandame que quiero ver. Y yo le di lo que la posición, le expliqué un poco, y al rato tenía un tuit de Álvaro diciendo, mire, no corresponde por acá perseguir responsabilidades, creo que no hubo ninguna violación. Y bueno, yo dejo el tema. Y lo otro importante, que me parece no menor, se sienta un precedente muy interesante, que empieza a laudar el tema. Porque yo creo que de aquí para adelante el ejercicio profesional queda excluido de las prohibiciones del 124. Entonces mañana uno que trabaja de escribano, hoy de repente, fíjate, si vos pedís información registral de un tercero, podés estar, en alguna interpretación, podés estar violando por pedir información registral. Depende a qué organismo se la pidas. No, se la pedís al registro. En el registro no tenés a quién más pedirle. Entonces, el registro, como está dentro de las entidades prohibidas, no le podés pedir si el que le vas a vender o comprar tiene un embargo, que no tiene, o sea, no implica ninguna gestión, digamos, de influencia, ¿no? Es decir, llenar un formulario que te digan, tiene 3 embargos, mire, no compre, ¿entendés? O un médico que trabaja mañana en una mutualista privada y el único, no sé, resonador lo tiene ACE, no puede ordenar un estudio en ACE por esto. O sea, creo que cortamos algunas cuestiones que parecían un poco ridículas, y eso le va a abrir la posibilidad de repente. Ojo, también capaz que nos permite tener legisladores que antes no lo eran por estas cosas y son gente valiosa, que de repente no se animaba hasta a hacer esto por no perder espacios profesionales, y ahora lo puede hacer. Creo que le pusimos un coto de razonabilidad al tema, y aparte con un informe hipercontundente. Ahí está. Vos esto de que el asunto está cerrado lo dijiste claramente la semana pasada. Fue el jueves, día en el que diste a conocer un informe elaborado, a ver si lo digo bien, por la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y su división jurídica. Claro, la única dirección jurídica que tiene el Parlamento Nacional depende de la Comisión Administrativa del Parlamento, que está integrada por todos los partidos. Así que el informe es de la dirección jurídica del Parlamento, que depende de la Comisión Administrativa formalmente, pero es la única jurídica que tiene el Parlamento, que de hecho es la que recibe siempre estas consultas. De hecho, según yo sé, tiene cientos de consultas todos los periodos de legisladores que dicen, che, puedo hacer esto. Y los legisladores, aparte, generalmente se quedan con lo que dice la jurídica, no piden 6 más en paralelo. De hecho, Lucía Topolansky, cuando pide el informe sobre Bordaberry en el 2018 y el tema AUF, no pide y 8 particulares, pide se queda con y cierra con porque es lo más parecido a un juez que tenemos, ¿no? Porque es la jurídica del
Parlamento. Sin perjuicio que después puede haber las opiniones que haya, como en todo este rubro, siempre vas a encontrar más de una opinión, porque básicamente de eso vivimos. A eso vamos, ¿no? Lo que dice ese informe es que, bueno, que no violaste el artículo 124 de la Constitución cuando pediste el reexamen de una causa en tu condición de abogado ante la Fiscalía. Esto fue hace poco, en el año 2025. Hecho que en su momento dio a conocer un convencional colorado, Juan Ezequiel Ibarra, convencional nacional colorado. Eso le dio estado público a la situación, que antes había sido advertida en una audiencia por la fiscal Silvia Lovesio. Ese es el contexto y lo reitero porque son cuestiones que se me ocurre son engorrosas, podríamos decir. Ahora, quiero pasar a algunas objeciones que se han hecho en las últimas horas. Por ejemplo, ayer el periodista Eduardo Preve publicó en la red social X que la jefa interina de ese servicio, pero déjame hacerte la pregunta. Esa jefa interina del servicio, digamos, que firmó y avaló el informe al que vos te referías, es hija de un dirigente colorado llamado Roberto Rodríguez Pioli, que fue subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno del expresidente Julio María Sanguinetti. Dijo, aparte, Preve, que ella entró al Parlamento por cuota política, la hija de este dirigente, que es la que firma este informe, y por ende, de alguna manera, lo que se interpreta es que pone en duda la imparcialidad del informe. ¿Vos qué respondés? Nada, yo no voy a responder nada. Primero, partimos de una base, yo creo que ya Eduardo Preve hace tiempo no es periodista, primero, y yo no debato con militantes de Twitter, porque estaríamos todo el día leyendo Twitter. Así que, de mi parte, no existe más lo que comente Eduardo Preve. Yo de ahora en más discutiremos con los senadores, que son los que tienen que tomar decisiones de aquí para adelante. En lo que a mí respecta, no le voy a dar ninguna respuesta. También dice en ese tuit, y esto te lo tengo que plantear porque, dicho así, suena grave, que llamaste varias veces a esta funcionaria para que saliera rápido el informe, según vos le dijiste, dice Preve, a integrantes del Parlamento, en charlas informales. No le voy a responder nada a Eduardo Preve. Si tiene que hacer algo, que lo haga. ¿Tá? Yo, de vuelta, con militantes de Twitter, no debato. Si no, me pasaría el día entero en entrevistas donde me leen tweets de personas que no tienen ningún anclaje en ninguna prueba. Así que, de mi parte, ninguna respuesta. Si tiene que tuitear más cosas, que lo siga haciendo, como tanta gente tuitea todo el día. Creo que ya, con franqueza, hace mucho tiempo ya no es periodista. ¿Te consta la condición de colorada de esta jerarca que yo te menciono? No consta nada. Pero siendo hija de un ex integrante del partido, aunque fuera imparcial, ¿no sería un hecho público? A ver, no voy a entrar si te estoy diciendo que no voy a contestarle a Preve y respondo estas preguntas, le estoy respondiendo a él, cosa que no quiero hacer, francamente. Claro, pasa que lo que tiene en términos periodísticos podemos es que seguir mucho rato. Público, podemos seguir mucho rato. Está bien, lo que pero te digo, te adelanto que no le voy a responder a Preve. Formulado por Preve, formulado por tercero, el tema es que es público, forma. Por eso también uno se siente obligado a planteártelo, digamos. Yo te digo, hoy no le voy a responder nada a él, con franqueza. Creo que si tiene cosas para decir, que las siga diciendo donde las tiene que decir. De vuelta, si yo debato con todos los militantes de Twitter, me paso el día haciendo eso. A ver, otras objeciones. Vos dijiste el tema está cerrado la semana pasada. En ese momento incluso tuviste palabras, se me ocurre decir que elogiosas hacia la bancada del Frente Amplio porque entendiste que había actuado con mesura, digamos, ¿no? Bueno, ayer el secretariado ejecutivo del Frente Amplio resolvió analizar en todos los niveles tu situación y los pasos a dar, y reunirse además con la bancada del Senado mientras espera un informe de un constitucionalista que es Daniel Ox. ¿Cómo te cae esto después de los que fueron tus comentarios de la semana pasada? Bueno, yo creo que fui leal y sincero en un momento donde correspondía agradecer, después tomaron otras decisiones. Ya conocemos la posición de Daniel Ox, ya la ha hecho pública. Pero a ver, vamos a entenderlo, esto quiero ser bien claro. El tema está cerrado, porque tenemos el informe de la jurídica del Parlamento y aparte, porque no hay 2 tercios. Entonces, lo único que tenemos que definir es cuánto show va a haber en el medio. Nada más. Pero que está cerrado, está cerrado. Entonces, ya llegaremos a lo de los 2 tercios, porque hay gente que lo discute. No, a ver, hay solo un informe que lo discute y nadie lo respaldó. Bueno, pero yo te lo quiero citar después para hablar de eso especialmente y vos darás tu respuesta. Creo que quizás lo más grave de toda esta discusión, es la propuesta de parte de alguien que por lo menos revestía hasta esto cierto prestigio, diciendo que en el Uruguay, por la razón que sea, se puede sacar a un legislador con mayoría simple. Imagínense ustedes si esto fuera así, cuando hubo el lío con el negro da Silva y la interpelación de Frati. No me gusta tu cara, te echo con mayoría simple. Y mañana tengo mayoría simple yo y arrancamos a echar legisladores del frente. Por algo, la Constitución reviste para cualquier salida de un legislador 2 tercios de la Cámara involucrada. Es más, fíjate la locura. Si mañana tú fueras legislador y te condenan por narcotráfico, sin 2 tercios no te vas.
Ahora, como dice Corseñac, acá te vas con mayoría simple. Y es más, es tan descarnada la confesión de Corseñac que dice que esta resolución que él saca de la mayoría simple es en virtud de que el Frente no tiene las mayorías para ejecutar la sanción que prevé el artículo. O sea, él fuerza a decir algo porque la mayoría no está. Yo te dije que lo de la mayoría lo quería dejar para después y te dejé que avanzaras. Vamos a reservarlo y después volvemos. Bueno. Porque también Corseñac ahí da una serie de argumentos jurídicos que quiero contrastar contigo. Pero antes, por eso me parece que esto es importante ordenarlo, porque hay muchas puntas y son todas complejas para quienes no somos abogados, ¿no? Yo ya te hablé de lo que resolvió ayer el secretariado del Frente Amplio, Ejecutivo. Al mismo tiempo, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que vos integrás. Soy, de hecho, el vicepresidente. Ahí está. Trató el tema la semana pasada, 2 días antes de tu conferencia, lo trató el martes 9 de diciembre. Y el senador frente amplista Nicolás Viera, luego de la sesión, dijo en rueda de prensa que resolvieron pedir 2 informes jurídicos. Uno ante la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, ¿no? Y otro, asuntos jurídicos del Senado para, por un lado, saber si hay legitimidad activa de quien pidió la denuncia, convencional Colorado Ibarra, y también para saber si la Comisión tiene potestad para llevar adelante una opinión al respecto. Y en segundo lugar, para saber, tener una opinión sobre el fondo del asunto y saber si incurriste en una inconstitucionalidad y en caso de que así fuera, conocer cuál es el procedimiento a seguir. Interpreto que, pero esta es una interpretación mía, lo de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo podría haberse saldado con el informe del que vos hablaste, pero después hay otro que Viera dijo que pidieron, asuntos jurídicos del Senado, y ese no sé si salió hasta el momento. Bueno, pero ojo al gol porque esa comisión no se dedica a estos informes habitualmente. Esa comisión la crea Gonzalo Aguirre para exclusivo y específico estudio de las mayorías necesarias. La de asuntos jurídicos del Senado. Y aparte no es una comisión como, digamos, está sometida a la presidencia del Senado. Está directamente. No es como la otra que está sometida a la comisión administrativa que integramos todos los partidos. Habitualmente, esa comisión tiene por objeto estudiar las mayorías necesarias. Entiendo que podría informar eventualmente sobre las mayorías necesarias para tomar decisiones. ¿Tá? Pero no es de hecho, está a la vista cuando uno mira los informes que piden los legisladores de todos los partidos en todos los periodos, se lo piden a la comisión, a la dirección jurídica que depende de la comisión administrativa. Esta otra no se dedica a esto y sería muy, muy extraño y bastante boutique que tomara una posición sobre un tema que habitualmente no lo hace. De hecho, y aparte depende de la presidencia del Senado, claramente no es lo mismo. Yo creo que lo único que falta por definir, que de hecho yo ya conozco la respuesta, pues es evidente, es constitucional, no tiene 2 lecturas, es que los particulares no están legitimados para promover denuncias que tengan fin en juicio político, porque para eso están justamente los legisladores que tienen que promoverlo en primer lugar. Las comisiones asesoras del Parlamento no son competentes para tomar esas decisiones, le tiene que hacer la Cámara de Diputados ante la Cámara de Senadores. Eso lo va a informar seguramente cualquiera que le pregunten, porque es el único procedimiento que hay. Por eso el senador Bordaberry lo dice con tanta claridad. Preguntemos esto, y si somos competentes y si hay legitimación, porque si no la hay, esta comisión sale del ruido y cada senador o cada bancada podrá tomar sus decisiones. Entonces, de vuelta, yo en eso ya no tengo más nada que decir. Para mí el tema está terminado. Una punta más del asunto. Un empresario, Gonzalo Najul, que está enfrentado a quienes vos defendiste en esta causa cuyo reexamen pediste, en diálogo con La Diaria, denunció que cuando vos ya eras senador, presionaste a la Fiscalía. Eso se lo dijo a La Diaria, Najul. Dijo que llamaste a la fiscal adjunta Claudia Moedo, que fue corresponsable del archivo de la causa, que vos pedías que se reexaminara, y le dijiste que ibas a llamar a la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero luego de conocer que la denuncia justamente había sido archivada y que a Moedo incluso le trasladó esto a Ferrero. ¿Esto pasó? ¿Vos llamaste a la fiscal a Moedo y le dijiste eso? Por favor, mira, cuando vos tenés sus asuntos, la otra parte está enojada, dicen cualquier cosa. Digo, yo en esto asumo que no habrán mostrado demasiadas pruebas de esto, porque si no estarían publicadas. Es más, yo sería cuidadoso si fuera él, porque esto lo podría exponer a una denuncia de difamación. Yo en esto a veces no entro, me parece que no tiene sentido, pero hay que ser cuidadoso con declaraciones de esa magnitud sobre las que no tiene pruebas, ¿de acuerdo? Porque esto aparte necesita pruebas contundentes y evidentemente no están porque acá no hubo ninguna presión a nadie jamás. De hecho, el que dice esto es la contraparte. A ver, yo patrociné una denuncia económica donde acusamos a Gonzalo Najul de haber robado, evidentemente. Entonces, obvio que no está contento y obvio que va a decir cosas contra mí todas las que pueda, porque yo estoy firmando la denuncia hace casi 4 años donde estamos diciendo que él y otras personas le robaron
a su hermano y a su familia. Digo, desde ya que no está contento. Y aparte, el asunto se desarchivó, la propia fiscalía evidentemente no está contento. Así que tendrá derecho a decir las cosas que diga hasta en tanto la ley se lo permite. Yo, si fuera él, sería cuidadoso a la hora de hacer declaraciones tan temerarias. ¿Tuviste alguna conversación con respecto a este tema con Ferrero? No, aparte no correspondería. Lo que estoy diciendo es, a ver, en cualquier caso, el laburo acá ha sido muy profesional, muy serio y muy ético, siempre, desde ya. Así que, obviamente, las contrapartes en los asuntos dirán lo que quieren decir. Creo que este señor se ha ido de mambo fuertemente. Bueno, ahora sí vamos a llegar a ese tema que yo te dije que quería reservar, la cuestión de las mayorías necesarias o no. Ahí hubo un sujeto omitido en ese tramo, ¿no? Ese adelanto de este punto que tuvimos en la conversación recién, que es José Corseñac, ¿no? Que es abogado, constitucionalista, en el pasado legislador del Frente Amplio, y que a pedido del Frente Amplio elaboró un informe en el que entiende que procede destituirte simplemente con mayoría simple. Por eso vos hacías tanto hincapié en lo de los 2/3. Lo que dice Corseñac, ¿no? Es que la norma que habrías violado, según él, el 124, artículo 124 de la Constitución de la República, que impide que senadores y representantes tramiten o dirijan asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, tiene el componente de precepto constitucional. Esto quiere decir que no es una norma programática, sino que es completa porque incluye sanción o consecuencia y por ende alcanza con declarar. Argumenta que alcanza con mayoría simple porque esto para Corseñac, los preceptos se deben aplicar aunque no estén reglamentados, ya que así lo establece la doctrina más recibida, que dice que si no se pide mayoría especial, hay que entender que alcanza con la simple. Esa es la aplicación que le encuentra Corseñac. Ahora sí te escucho. Yo creo que Corseñac propone un golpe de Estado ahí, básicamente. Imagínate que toda la legislatura nosotros echáramos gente con mayoría simple. La mayoría simple aparte rota, ¿no? O sea, mañana ganas vos, mañana gana el otro, mayoría simple y para afuera. Esto es peligrosísimo. De hecho, no hubo quien no le dijera que esto era un delirio. Esta salida de Corseñac abroqueló a la oposición fuertemente. Y de hecho, no hay ningún otro profesor que haga ni medio comentario parecido a este. Él quedó en solitario y te diría hasta en ridículo con esto. Y no entiendo por qué se juega el prestigio de estas cosas. Yo lo veo tan innecesario. De vuelta, fíjate que para cualquiera entienda, si vos mañana sos narcotraficante condenado, sin 2/3 no te vas. ¿De acuerdo? Pero por esto, según Corseñac, con una resolución administrativa del Senado de mayoría simple, por favor. Yo creo que ahí ya propone el golpe de Estado y me parece francamente, y acá me animo a decir que veo muy poco probable que el Frente Amplio asuma esta tesis, porque sería netamente un golpe de Estado. Así que yo lo descarto de plano. Y creo que es lo más peligroso que yo he escuchado en el marco de toda esta discusión. Todo el resto de la discusión es razonable y la tendremos. Habrá más de una posición, como siempre, todas dos bibliotecas. Pero esto ya es ya bordea el totalitarismo, ¿no? Esto es Venezuela. Entonces, yo lo instaría a Corseñac a ser un poquito más responsable. Vos hoy ponías el ejemplo de la situación que se dio en el Senado cuando el senador Da Silva del Partido Nacional insultó a Nicolás Viera del Frente Amplio y decías, bueno, pero si fuera así también en ese caso se podría aplicar la interpretación. No, pongo un ejemplo de las salidas con mayoría simple, ¿no? Cuando uno quiere interpretar... Claro, pero el tema es que Corseñac interpreta que lo de la mayoría simple cabe cuando son hechos vinculados a lo que establece el 124 de la Constitución. Claro, yo lo que estoy diciendo con toda claridad por quinta vez es que no hay manera de sacar un legislador del Parlamento sin 2/3. De hecho, lo informa la propia división jurídica y lo dicen todos los demás, todo el 100% de los demás. La única forma de sacar un legislador es por la vía del juicio político y los 2/3. Claro, el tema es que el ejemplo que vos ponías no remite a esto que describe el 124, porque Da Silva no intervino como director o administrador o empleado en empresas que contraten obras o suministro del Estado, no tramitó, dirigió asuntos. Es otra situación, a eso iba. Te vuelvo a contestar, una vez más, e igual tajante. No hay manera en el Estado uruguayo, a nivel jurídico, de que un legislador se vaya con menos de 2/3 y nadie más que Corseñac sostiene eso en solitario y en forma totalitaria. Yo creo que esto es una posición peligrosa. Y creo que justamente detrás de esto hay un pensamiento político y no jurídico. Y él mismo lo confiesa. Como no están las mayorías, esto es lo que hay que hacer. Si estuvieran las mayorías, ni hacemos esto. Entonces, él mismo confiesa la necesidad de llegar al resultado. Ahora, hay matices también. Otro constitucionalista, Martín Rizzo,
dijo que para él es claro que violaste la Constitución, pero entiende que, por lo menos si nos guiamos por ese hecho del que se ha hablado, el pedido de reexamen de la causa, no deberías perder la banca, porque él hace un análisis donde al texto constitucional también lo analiza junto con el contexto en el que se produjo el hecho y además analiza lo referido a la finalidad de la disposición constitucional, ¿no? Y basado en lo contextual, que sos un ciudadano elegido por voto para ocupar tu cargo, entiende que si lo hiciste una sola vez y no fue una conducta habitual, no corresponde que pierdas tu cargo. No dice nada de la mayoría simple o la especial. Hace esta consideración que yo te mencioné recién, pero dice que violaste la Constitución. ¿Vos haces algún autoexamen después de esta opinión que no es la de Corseña, que en este caso es la de Rizzo? Yo respeto todas las posiciones, lo respeto a Martín, no lo comparto. Comparto básicamente la mayoría del resto. La de Luz, la de Zapolinsky, la de Correa Fleitas y nada más ni nada menos que la dirección jurídica del Parlamento Nacional. Digo, a ver, tú me podés leer todo lo que surgió en las últimas 2 semanas. Nada de esto es nuevo. Todo esto es refrito de básicamente 2 semanas de discusión. Ha estado en toda la prensa todos estos días. Bueno, pero tiene validez. Por eso es bueno ponerlo arriba de la mesa. Lo que ¿no? estoy diciendo es que no es nada nuevo. Ahora, evidentemente, yo tengo la otra posición. Por suerte, lo más parecido a un juez que tenemos tiene la misma posición que tenemos nosotros. Así que, digo, a ver, podremos leerlo, releerlo, reexaminarlo, buscarle el punto, darlo vuelta. Lo que es lo que es y lo que es lo que hay. Esas son las posiciones. Yo me afilio a la otra posición. En esto siempre va a haber 2 bibliotecas. Así que si querés podemos volver a leerlos todos y volver a discutirlos. Pero la discusión es la misma. Y yo creo que, de vuelta, vuelvo al principio. Yo creo que el tema está liquidado en la medida que no hay 2/3 y en la medida que hay informes, sobre todo de los organismos que tienen que expedirse, de toda claridad. Así que, de vuelta, lo que tendrá que decidir el frente, ¿qué quiere que pase entre que se cierra el tema? Digamos, tiene margen de elegir cuánto show quiere tener. Pero el final ya lo conocemos. ¿Te molesta que leamos estas disposiciones, estas No, interpretaciones? para nada. Digo que, a ver, no es nuevo ni es de hoy. Lo que digo, lo leemos las veces que sea necesario. Yo ya aparte he hablado del tema mismo el día de la propia conferencia, así que mi respuesta sobre esto ya es pública así desde el jueves pasado, ¿no? O sea, ya hace varios días. Si hubiera a futuro una nueva situación en la que como abogado sintieras que se debiera pedir un reexamen de causa o tramitar algo similar a lo que tramitaste, a la luz de todo esto que se generó, ¿lo volverías a hacer? Estoy habilitado, claramente estoy habilitado. Claramente estoy habilitado. Creo que lo más interesante de esta situación es el precedente que se generó de razonabilidad a la hora de interpretar una norma constitucional. Creo que no solamente me habilita a mí a ejercer, habilita a los escribanos, habilita a los médicos, habilita a un arquitecto a pedir un informe mañana en un ente autónomo sobre el estado de un inmueble. Yo creo que con esto ahora cualquier profesional que ejerza profesionalmente, donde no haya un conflicto de interés, que es justamente lo que cautela la Constitución, donde no haya una intervención prohibida del legislador para generarse un beneficio, que no es el caso, evidentemente, para mí hay una habilitación clara para hacerlo. Es decir, que no pensás cambiar ningún aspecto de tu encare de tu profesión, al mismo tiempo que tu condición de legislador para adelante, luego de esta discusión. Lo que intervenga o no intervenga el día de mañana, veré, según lo que surja, qué ganas tengo. Digo, no es que mañana voy a salir a hacer 1000 cosas, porque tampoco es que lo hago. Pero habilitado, evidentemente estoy, y creo que es la conclusión más importante de todo esto. Ayer tomaste la decisión de intervenir públicamente en una de las grandes discusiones políticas de este momento, a través de las redes sociales, y visibilizando un hecho que ahora voy a mencionar, que es el caso Cardama, por decirlo genéricamente, ¿no? Publicaste en X que hiciste un pedido de acceso a la información pública a la Presidencia de la República para obtener el texto de la denuncia presentada ante la Fiscalía por el Poder Ejecutivo vinculada a la garantía de fiel cumplimiento en su momento presentada por Cardama y que no obtuviste respuesta dentro de los plazos establecidos. ¿Cómo vas a proceder para adelante después de esto que hiciste público? Mira, esto no es que tome intervención en el tema, básicamente estoy dando noticia de cómo siguió lo que hicimos originalmente. Y de hecho no tomé ninguna posición. Lo que hicimos es, yo no integré el gobierno formalmente de coalición, si bien respaldo nuestro gobierno, no ocupé ninguna posición, con lo cual yo no estuve involucrado en este proceso. O sea, y veo mucho ruido como de repente ve la gente. Mucho dimes, diretes, terceros. A mí me gusta el negro sobre blanco. Entonces, el gobierno va y hace una denuncia, que la denuncia en torre ejecutiva, va en cadena nacional a presentar la denuncia, pero nunca vemos la denuncia. Entonces, sí, pucha, ¿por qué no podemos ver la denuncia? ¿No? Ustedes la habrán pedido, supongo, para verla. El periodista, che, mandan la denuncia a ver qué dice. Ah, no, porque no se las doy. Como me cuenta el periodista, che, ¿ustedes la piden? Sí, la pedimos, pero nadie nos la dio. Entonces dije, bueno, la voy a pedir yo, a través de
acceso a información pública. Y después pedimos una ampliación cuando el gobierno amplía con la segunda denuncia que hace. ¿Tá? Entonces, el plazo original venció, el gobierno nos contesta que se amplía el plazo a 20 días más. Ayer el prosecretario de Presidencia dice en televisión que ellos entienden que si hay una ampliación, el plazo corre a partir de la ampliación. Está venciendo en estos días, con lo cual el gobierno nos contestará. Pero ya adelantó que entiende que puede estar en el marco de la reserva de la investigación fiscal. ¿Tá? Ahora, la podría haber hecho pública perfectamente antes de presentarla y no integraba la carpeta. Digo, me parece que la enorme publicidad que tuvo el tema no se condice con el oscurantismo que tuvo la denuncia. Porque aparte, es la posición del gobierno, ni siquiera es la verdad. O sea, hubiéramos conocido cuál era la versión del gobierno, y más cuando el propio secretario dice que no voy a andar con eufemismos, esto fue un fraude. Un fraude implica un funcionario público, es un delito de función pública. Entonces, a mí me gustaría saber si denuncia a un funcionario público, a quién y por qué, porque ya no hablamos de una falsificación y de Cardama, qué sé yo, hablamos de un funcionario público uruguayo que comete un delito, aparentemente. Entonces, me gustaría ver. Ahora, todo se filtra de la Fiscalía, todo, absolutamente todo. Esta, que es una denuncia grande, no apareció en ningún lado. ¿A usted le llama la atención que todo se vea en tiempo real y esto no salga? Es raro, la verdad que es muy raro. Parecería ser que los que habitualmente publican las cosas de la Fiscalía, no sé, estaban de licencia ese día y no agarraron la denuncia. Es muy raro, es muy raro. Entonces, yo quiero ver, no tomo ninguna posición. Lo único que digo es, quiero que venga la denuncia con los expedientes administrativos que seguramente estén adjuntos. Aparte, las denuncias en Fiscalía se presentan con un pendrive con toda la información, la denuncia y todo el contenido. Entonces yo me imagino que en Presidencia va a haber una carpeta que diga denuncia Cardama. Si me la quieren dar, traigo un pendrive, le cargo el contenido y lo mira. Me parece que no tiene mucha ciencia. O sea, y aparte me parece que es un acto de transparencia para con la gente, que pueda ver lo que se denunció y en virtud de eso decidir, vos mirá, esto fue así, me parece así. Y vos como abogado, eso, a ver, acá te llevo al plano de, no sé, del ejercicio de tu profesión. Eso no podría otorgarle la publicidad, el hecho de que se haga pública la denuncia, no podría otorgarle alguna ventaja a la parte denunciada o a quienes eventualmente podrían tener responsabilidades. La parte denunciada accede. Ya fue notificada. No es que sea notificada, en la medida que conoce y está en la carpeta, accede a todo lo de la carpeta. O sea, la otra parte ya vio esto porque es parte de la investigación. Los que no lo vimos, los que no somos parte de la investigación, vos, yo y toda la gente. Por eso, es un tema tan público, donde hubo una interpelación, donde hay acusaciones cruzadas de mucha magnitud, me parece que la transparencia ayuda. ¿Ah? Ahora, si vos me dijeras, mira, hice la denuncia callado, no dije nada en ningún lugar, el tema ha sido todo reservado. Bueno, ahora, es una conferencia con el presidente y una presentación en cadena nacional. Bueno, yo qué sé, me parecería razonable que pongan sobre la mesa la denuncia. De los muchos aspectos que generan discusión con respecto al caso Cardama, la denuncia alude especialmente a la cuestión de la garantía de fiel cumplimiento. Aún sabiendo que vos no conociste la denuncia, pero bueno, como actor político que sí ha estado en las discusiones, estuviste en una interpelación de muchas horas la semana pasada. ¿Qué primera mirada tenés al respecto de ese punto? Me falta información porque, a ver, pongámosle que demos por bueno de la falsedad de cosas vinculadas a la garantía. No es lo mismo que lo haga la gente la garantía, que lo haga el propio involucrado Cardama. O sea, ahí me parece que hay un gris que no está del todo claro de dónde surge, porque aparentemente el propio Cardama está denunciando que él también habría sido engañado con esto. A ver, no lo doy por bueno, lo que estoy diciendo es, de vuelta, en el ruido de versiones periodísticas, donde la gente habla y dice, a mí el negro sobre blanco siempre me da más tranquilidad. Los expedientes administrativos del periodo pasado, la denuncia del gobierno ahora, y con toda la vista uno se puede formar una opinión de más calidad. Y también, cuando a uno le toca representar gente, como me pasa a mí, es más que razonable que uno quiera ver las cosas. Ahora, es mano del gobierno a la hora de darnos respuestas sobre esto. Con respecto a la garantía de fiel cumplimiento, yo enumeré 3 grandes hechos que quiero conversar contigo. Por un lado, ¿no? Sabemos que se presentó 11 meses después del que iba a ser, o era inicialmente, el plazo de 45 días establecido. Todo esto durante el gobierno anterior, a través de un banco ya disuelto llamado Eurocommerce, que cuando se aceptó esa garantía tenía cerca de 3 años de inactividad y no tenía personas empleadas, al menos desde hacía 2 años antes, ¿no? Más acá en el tiempo supimos que un notario español contratado por el Estado uruguayo llamado Ignacio Martínez Gil
dijo que las copias del acta de manifestación presentadas junto a esa garantía de fiel cumplimiento eran falsas, que allí se falsificaba la firma de otro notario español, Luis Calabuig de Leiva, quien presuntamente certificaba que otra persona, Francisco Sabater Cabanes, se había presentado en su estudio para garantizar que un tercero, Alex Walsh, contaba con facultades suficientes para firmar el aval en representación de Eurocommerce. Y el día de la interpelación, la semana pasada, sumó el tercer hecho, supimos que el Ministerio del Interior uruguayo determinó que un intento de renovar la garantía de fiel cumplimiento presentado por el director general del astillero, Mario Cardama, el 22 de octubre, el día de la conferencia del presidente Yamandu Orsi, también se valió de documentación falsificada. Estos hechos donde hay tantos señalamientos por falencias o por falsificaciones, incluso esa calidad de Eurocommerce como banco que casi que no tenía actividad cuando se presentó acompañando o como, digamos, depositario de los avales, ¿no te hacen pensar que se debió revisar mejor la documentación que se recibió? Mira, primero, yo no he visto un solo papel de esto. ¿Me explico? Entiendo que se diga en la interpelación, pero todo esto es verbal. Yo sigo sin tener un negro sobre blanco de nada. Y me parece que estaría bueno ponerle papeles a estas cosas, ¿viste? Porque se dice, pero papel. Bueno, pero cuando, por ejemplo, hay un notario español contratado por el gobierno que declara en un trabajo profesional, esto para mí es falso. Yo no lo he visto eso. ¿Tá? ¿Lo leíste? Lo leí en prensa, pero no lo he visto, porque el gobierno no me lo da. ¿Entendés? Entonces, yo no discuto que la prensa no lo está haciendo bien. Lo que digo es, yo creo que por lo menos quienes representamos gente y tenemos que tomar decisiones, deberíamos poder acceder a otro tipo de información de calidad. Ayer, en un programa de televisión, yo estaba en una entrevista y estaba entrando la ministra de Defensa a la entrevista siguiente. Entonces la vi entrar y le digo a los periodistas, capaz que usted le responde lo que no me respondió a mí en la interpelación. Por ejemplo, quién la asesoró jurídicamente en materia de la rescisión a la presidencia. ¿Y por qué no nos da la denuncia? Yo se lo pregunté en sala, no obtuve respuesta. Pero ayer en la entrevista sí hubo respuesta. Y dijo que hubo un informe de la profesora de Derecho Administrativo grado 5, Cristina Vázquez, que asesoró la rescisión. Bueno, es la primera vez que lo dicen. Entonces yo lo que hice ayer fue pedirlo. Que me lo manden porque lo quiero ver. Pero de vuelta, te das cuenta que hay mucha información que no está. ¿Pero por qué no está? O sea, yo querría ver en qué términos hay una grado 5 que propone la rescisión del contrato o sugiere la rescisión del contrato. Porque no es lo mismo que la rescisión del contrato sea una propuesta de asesoramiento jurídico a que sea una decisión política del gobierno de turno. Son cosas bien distintas. Porque aparte de rescindir, es la última parte de la película. ¿De acuerdo? En el medio entre el lío y rescindir hay todo un camino. Si vos vas derecho al final de la película, y yo creo que te expones a perjuicios muy grandes, porque vos ya pagaste $30 millones, no obtuviste nada. Si vos rescindís, volvés a cero, pero nadie te va a devolver los $30 millones. Lo tendrás que reclamar, gastar en eso, ver qué suerte tenés y defenderte de la demanda del otro del que le rescindiste. O sea, te vas a exponer a responsabilidad y ya estás $30 millones abajo. Entonces, yo sería cauteloso con la rescisión tan apresurada, que de hecho el gobierno anuncia y pasado 2 meses no concreta. Entonces, más allá de lo político y de las necesidades políticas de turno, yo entiendo que esto implica una decisión mesurada jurídica. Y si yo fuera, yo dije en la sala a la ministra, digo, mire, en los últimos casos penales de función pública grandes que hemos tenido, las responsabilidades penales, por ejemplo, vinculadas a uso de funciones, están netamente atadas al no anclaje en decisiones jurídicas, por ejemplo. Si vos mirás el argumento por el cual es procesado y condenado Raúl Sendic, parte del tema es, mire, tomó decisiones, separándose del asesoramiento sin fundar por qué se separa. Entonces, lo que hizo es tomar una decisión política que perjudicó al Estado uruguayo cuando estuvo asesorado en contrario para no hacerlo. ¿Ah? Entonces, eso podrá ser discutible, yo mismo quizá lo veo un poco ruidoso, pero es lo que se ha aplicado hasta ahora jurisprudencialmente. Entonces, por eso insisto tanto con conocer el Consejo Jurídico. ¿Quién asesoró jurídicamente a la presidencia para tomar esta decisión? Ellos dicen Cristina Vázquez y un estudio internacional. ¿Ah? Bueno, si hay 2 informes, estaría bueno que los veamos. Ahora, hemos tomado noticia de casualidad en una entrevista de tele, porque justo nos cruzamos en la entrada y la salida. Si no, ni vos ni yo nos enteramos de que hubo 2 informes grandes que recomiendan esto. Y esto, a ver, yo se lo decía en sala a la ministra. Para atrás nos podemos matar todos los días, quién tuvo la responsabilidad, quién no la tuvo. Javier le dice, bueno, usted sabía todo esto y pagó más que yo. ¿De acuerdo? Usted desembolsó $20 millones de los 28. O sea que usted también tuvo a la vista todo esto y decidió pagar. ¿Tá? O sea que
Si es en un reparto de responsabilidad, seguramente para todo. Ahora, ¿qué hacemos de acá para adelante? Es quizá lo más importante, porque para atrás no podemos ir. Lo que está hecho, está hecho. Ahora, habrá responsabilidades, ¿no? Lo que sea, pero ya eso es consumado. Ahora, para adelante sí podemos tomar decisiones que traten de minimizarle los riesgos al Uruguay, de tener una condena de pérdida de plata grande y aparte le permitan hacerse rápido al menos de una patrullera oceánica, que ya está en curso de construcción. Entonces, usted pagó esta plata, ¿no será mejor tratar de por lo menos obtener la primera y después pasarle a raya al contrato a ver si seguimos o no seguimos? Pongo una pausa ahí porque mencionás dos temas con respecto a los cuales te quería preguntar. Aludiste a esa cifra ya paga por el Estado uruguayo, que son cerca de 30 millones de dólares, entiendo, ¿no? Es decir, más o menos la tercera parte del costo total del trabajo de construcción de las dos lanchas patrulleras. El día posterior a la interpelación nosotros recibimos a dos senadores, uno representando grosso modo cada una de las posturas. Está bien. Por el Frente Amplio vino Aníbal Pereira. Y Aníbal Pereira cuestionó especialmente el procedimiento por el cual el Banco República habilitó en las últimas semanas del periodo pasado de gobierno la carta de crédito necesaria para que el Estado uruguayo pueda irle pagando a Cardama cada vez que la certificadora internacional Lloyds dice se cumplió con este hito, ¿no? Lo que dice ahí, lo voy a resumir, Aníbal Pereira, es que hubo una insistencia del director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional de aquel momento, Damián Galó, ante el Banco República, y que el Banco República aprobó ese mecanismo de carta de crédito, pese a que la Unidad de Prevención de Lavado de Activos, a través de las gerencias, le hizo saber al presidente, entonces Salvador Ferrer, que se trataba de una operación de alto riesgo que podría aportar riesgo reputacional para el banco. Y luego, con esto en mano, el excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, el 26 y 27 de febrero, a 2-3 días del cambio de mando, hizo el trámite necesario para que empezara a correr este mecanismo de pago que obliga al gobierno actual. ¿Entendés que en esa parte de la cuestión, que es lo que explica que se haya ido pagando hasta ahora, se pudo proceder de otra forma en función de estos elementos? A mí, no, de principio, yo no estuve en el gobierno pasado, lo que diga Aníbal Pereira corre por Aníbal Pereira, yo lo respeto, no me consta, tampoco tengo argumentos para decir otra cosa, digo, no, yo no estuve involucrado en nada de este procedimiento. Lo que te digo es que en el marco de que ocurre dentro de este periodo, este gobierno no ha tenido ningún problema en cortar cosas que venían del periodo anterior. Y llegado el caso, siempre uno que es jerarca, como en el caso de la ministra y otro, tiene el derecho final a no firmar cosas que le hagan ruido sin perjuicio de los procedimientos anteriores que vengan. Pero lo que dice Pereira es que la firma de Wilson generó un mecanismo automático que ya no se puede cortar, bueno, porque te expone a que la otra parte te demande. De acuerdo, pero si la ministra entiende que hay un pago que la expone a responsabilidad propia, puede no poner el gancho siempre. Porque aparte todo vamos a hacer lo político, ¿no? Ya están las responsabilidades personales de uno. Pero ¿esos pagos requieren la firma de la ministra o se ejecutan automáticamente? Ah, bueno, pero entonces pero a ver, hay un ministerio que toma una decisión que la puede cortar, evidentemente, ¿no? A ver, siempre se pueden cortar las decisiones, más allá, o las pueden postergar, hay muchas decisiones para tomar. De hecho, a ver, acá se cortaron cosas mucho más grandes, ¿no? Arasatí, por ponerte un ejemplo. Bueno, eso se negoció con las empresas. Bueno, pero se cortó y se asumió y se asumió todo el riesgo. Esto ahora se habla de una rescisión y no se consensuó con nadie. Entonces, si se quieren tomar decisiones, se toman. Yo de vuelta no voy a discutir con Aníbal Pereira porque yo no tuve participación en esto. De vuelta, mi lugar hoy es de pedido de información. Justamente, capaz que en el marco de la denuncia penal está esta información y yo hoy no la tengo. La tiene Aníbal Pereira porque es del gobierno, se la habrán dado. Yo lo que pedí es información. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener un debate si nadie nos da nada? Por aparte, no estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo la denuncia penal. Digo, yo no vine acá a hacer una defensa de nadie. Lo que vine a decir es, che, me toca estar en un lugar de representación de personas, me falta mucha información y por alguna razón no me la dan. Entonces, para yo formar una opinión y poder tener esta conversación más profundamente, necesito ver más cosas. Y yo creo que con la denuncia debe estar los expedientes administrativos involucrados, porque es lo lógico que acompañe la denuncia, ¿no? Esto en particular que te mencioné no está en la denuncia porque no es vinculado a la... ¿Viste la denuncia? No, pero lo dijo Pereira acá. No, capaz que viste la suerte de ver la denuncia. No tuve esa suerte todavía. Ojalá la tenga. ¿La pidieron? Supongo que en la diaria sí, claramente. ¿Y qué pasó? Sí, claramente. Esa información no la tengo, pero me gustaría tener la denuncia. Sería un gran insumo. Claramente. Ahora, lo que declaró Pereira acá es que en esa denuncia lo que el Estado señala es la cuestión de la garantía de fiel cumplimiento. No esto del Banco República que te planteé. En cualquier caso, me parece que si están los expedientes administrativos, a ver, una cosa es el texto de la denuncia. Yo calculo, y quiero creer, que si presenta una denuncia de esta magnitud,
acompaña los expedientes administrativos de todo el proceso. Sería natural y lógico. Mire, acá está la denuncia de los hechos. Si quiere los antecedentes, los tiene a su disposición. Todos los expedientes administrativos del Ministerio de Defensa y otros lugares que hayan intervenido. De vuelta, yo no vine aquí a ejercer una defensa de un tema del que me falta tonelada de información para poder generar una opinión seria. Ahora, yo la pido y hasta ahí llego. Si no me la dan, y bueno, no me la dan, ¿qué voy a hacer? Segundo elemento que quería poner arriba de la mesa, que se desprende de una respuesta tuya anterior. Hablabas de, bueno, en esto de que el Estado pueda manejar la cuestión de un modo distinto, capaz que está la posibilidad de asegurarse la calidad de una de las embarcaciones y obtener algo a cambio en este proceso que a priori se dijo era de rescisión, pero todavía no ha llegado a esa instancia. Ahí quiero pasar a algo que leyó la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, en Sala, el día de la interpelación, que es una especie de recopilación de los informes que han ido enviando desde Vigo, España, los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardoso, ¿no? Enviados por el Estado uruguayo, ¿no? Que según lo que leyó Lasso, reflejan gravísimas omisiones y un grosero y claro incumplimiento a nivel técnico. Esto es la construcción de los barcos directamente, con defectos reportados como problemas de estabilidad en un buque, deformaciones, falta de planos aprobados al momento de iniciarse las tareas, fallas en soldaduras, atrasos en tiempo. Y la ministra, cuando habla de esto, lo que dice es: esto puede poner en duda o en riesgo la seguridad del personal militar que mañana o pasado trabaje a bordo de esas embarcaciones. Esto lo resuelve, a ver, vamos a ser claros, esto es mucho más jurídico que político. Hoy no hay incumplimientos del otro lado, ¿de acuerdo? Todo este lío viene por la garantía. Y acá esto, olvídate de lo político, esto es netamente jurídico. La garantía no es el centro del contrato, es accesoria, es lateral. Por lo cual, cuando uno rescinde contratos por temas laterales, se expone a eventuales demandas. ¿Qué pasa? Cuando uno denuncia penalmente y anuncia en público una rescisión, también condiciona un posible incumplimiento, ¿de acuerdo? Porque si yo soy proveedor de la empresa, la verdad que para venderle las condiciones de venta seguramente cambian, ¿no? Porque hay alto riesgo de que si le rescinden, no me pague más lo que le estoy dando. Entonces de repente yo le daba crédito y ahora no le doy. O sea, hay mucho daño en cuanto al posible cumplimiento de parte de las cosas que hace y anuncia. El Estado uruguayo o cualquiera, imagínatelo en cualquier lugar. Tú mañana contratas una empresa para que te haga un edificio, ¿tá? Y tenés insumos todos los días. Y un día el contratante dice, bueno, capaz que le rescindo, todos los que le venden van a cambiar sus condiciones de venta, porque van a tener miedo de no cobrar. Natural y obvio. Si mañana se constatase un incumplimiento de cualquier tipo, en virtud de la calidad, ojo, incumplimiento que tiene que estar atado a la propia empresa, no al accionar del Estado uruguayo, ¿verdad? Si no llega en tiempo porque los proveedores se complicaron, vamos a entrar en un berenjenal de quién tiene la culpa. Ahora, si la calidad de la embarcación tiene auditada y no es la acordada, bueno, tendremos una causal eventual en el futuro para tener una rescisión mucho más fundada. Pero vos, ¿qué importancia le das al informe de esos dos capitanes de navío? Yo no soy experto en estos temas. Habrá que ver quién es el perito razonable para que el día... Porque esto, a ver, termina mal, termina en un juicio grande, ¿de acuerdo? ¿Tá? O sea, si el tema no se rescinde y termina mal, termina en un juicio grande que Uruguay va a hacer y que Uruguay va a recibir. Obviamente, ¿tá? Esto está la tapa del libro. Entonces, yo creo que Uruguay debería fortalecer su posición. Entonces, lo que hay que ver es quién es el perito adecuado para informar en un litigio sobre la calidad de lo que se está vendiendo y hasta dónde eso implica una causal de rescisión del contrato. ¿Este perito en ese escenario que planteás lo deberían fijar las partes de común acuerdo o podría ser, como es Uruguay ahora, una nueva certificadora que ayer se dijo fue contratada? Habría que ver cómo está previsto contractualmente. Yo no sé si eso resuelve el contrato o no. Muchas veces el contrato resuelve estas cosas, resuelve la competencia y las controversias y resuelve quién dirime este tipo de cosas. Si no está resuelto, bueno, eventualmente, si esto es en un juzgado en Uruguay o en un tribunal arbitral, debería ser ese tribunal el que defina a un perito. Porque si no es un perito de parte, que no digo que no tenga valor, lo que digo es, por lo general, tiene algún valor extra el que pide la sede que está interviniendo en la decisión. Y de vuelta, no hay ningún comentario político en esto, es básicamente una resolución de corte jurídico. Ya que te mencioné a los capitanes de navío, ayer fue noticia que pidieron que se conforme un tribunal de honor militar en función de lo que dijo en Sala Javier García como miembro interpelante cuando los señaló como representantes políticos de la ministra ante el astillero y dijo que estaban haciendo tareas de inteligencia, ¿no? Esa fue la expresión que utilizó. ¿Qué te pareció eso que dijo García? Y lo escuché. Digo, no tengo opinión al respecto. Digo, es una acusación, ¿no? Por supuesto, pero a ver, los senadores que allí hablaron, todos tuvieron margen de tener su opinión ante el micrófono y corresponde que así sea. A ver, ni me consta ni me deja de constar. Como tampoco me constan las aseveraciones del resto, ni de la propia ministra, que dijo un montón de cosas, que no tenía ningún papel detrás. O sea, en la interpelación tuvimos
12 horas. Imagínate, se dijeron un montón de cosas. Si tienen que hacer un tribunal de honor, que lo hagan, amigo. Que los procedimientos se cumplan como se tenga que cumplir. De vuelta, yo no estoy sentado aquí defendiendo a nadie. Simplemente estoy diciendo, me gustaría tener más información al respecto. Y estas preguntas que haces, a mí las resoluciones que me surgen son generalmente de corte jurídico. Porque de vuelta, acá lo que se haga va a definir una exposición a riesgo económico grande del Estado uruguayo. Si esto se rescinde mal, no solamente vamos a estar 30 millones de dólares abajo, probablemente nos cobre mucha más plata y no nos llevemos nada. O sea, vamos a gastar las OPB sin recibir las OPB. Entonces yo lo que digo es, no se apure, porque la rescisión es la última parte de la película. Tiene tiempo siempre de hacer eso. Ahora, valore, porque si usted de repente logra tener un producto que le empata lo que pagó, ya no está en cero. Y a partir de ahí sí puede negociar si quiere seguir o no quiere seguir, y hasta lo podría hacer de común acuerdo. Yo en estas cosas, esta frase trillada de que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, es cierto, ¿eh? Y sacátelo con peine fino. Mal acuerdo, mejor que buen juicio, siempre. Entonces, yo en esto, francamente, creo que el gobierno hizo una conferencia apresurada, anunciando una rescisión, que rápidamente se dio cuenta que se había apurado, lo empezó a relativizar, pero hoy quedó en un gris muy incómodo, donde la ministra, en sala, la pregunta que más se le repitió, y era a mí la que más me importaba escuchar, era, ¿usted va a rescindir el contrato? Y la respuesta es, no sé. Y ayer en televisión dijo, esta decisión se tomará primordialmente en presidencia, lo cual también parece extraño, ¿no? O sea que esto está liderado por el Ministerio de Defensa. Yo creo que ella tendría que haber estado en la mesa el día de la conferencia. Digo, esto es de resorte directo del Ministerio de Defensa. Entonces, yo de vuelta, no estoy ejerciendo defensas de nadie. Lo que estoy diciendo es, a mí, desde la formación jurídica, me hace ruido la rapidez con la que se anuncia algo tan tajante y final como la rescisión. Entonces, yo creo que hay caminos intermedios que primero le pueden dejar algo al Uruguay por lo que pagó, e incluso pueden evitarle riesgos. Porque el peor escenario, el peor de los mundos es no tengamos nada y que nos cobren 100 millones de dólares, ¿no? Ese sería el archipeor de los mundos. Entonces, yo trataría de tener caminos que traten de minimizar los riesgos para el Uruguay. Yo creo que la rescisión apresurada abre todo el espinal. El senador Bordaberry decía en la interpelación con mucha razón que los contratos en general se rescinden por cuestiones centrales de los contratos, no accesorias como las garantías. Es un tema jurídico, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos, porque si vamos a rescindir exclusivamente por la garantía, abrimos un margen de reclamo de la otra parte hacia acá muy grande. Andrés, sobre el cierre, porque se nos va el tiempo. O sea, es un tema profundo, interesante. Quedó claro el tema. Te quiero preguntar por dos cosas, puntualmente. Lo mencionaste a Bordaberry recién. Bueno, ayer tomó a Estado Público un proyecto de ley elaborado por Bordaberry que propone, entre otras cosas, otorgar prisión domiciliaria a mayores de 75 años condenados por crímenes de la dictadura en el marco de una serie de políticas y de medidas que dice Bordaberry irían en favor de la reconciliación asociada, bueno, a superar o a cerrar lo que define como heridas vinculadas a los tiempos de la dictadura civil-militar. ¿Qué opinión tenés con respecto a la propuesta y particularmente a esto de la prisión domiciliaria a mayores de 75 años que obviamente beneficiaría a personas condenadas por crímenes cometidos en ese contexto? Mirá, lo recibimos ayer, Pedro nos lo mandó, yo le dije que lo iba a leer, lo iba a estudiar en profundidad, me parecía importante darle una lectura. Lo que yo sí creo, y de vuelta, siempre más abogado que otra cosa, ¿no? El Uruguay debería tener una sola legislación con respecto a la edad y la prisión domiciliaria. ¿De acuerdo? No debería elegir las pintas. Entonces, si vos decís, mayores, hoy el Uruguay tiene una ley anterior, ¿tá?, que recomienda no obligatoriamente, no preceptivamente al juez que los mayores de 70 tengan prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque nuestro artículo 26 de la Constitución dice que las cárceles no servirán para mortificar, sino para rehabilitar y reinsertar. Entonces, si uno va a rehabilitar y reinsertar, hoy, en el caso de esta gente, vos tenés las únicas prisiones perpetuas que el Uruguay tiene, en los hechos. Porque si yo lo condeno a 20 años teniendo 70, lo condené a perpetua. ¿De acuerdo? Entonces, el Uruguay termina teniendo hipótesis de prisión perpetua, esto de vuelta, jurídico 100%, ¿no?, en un marco de un artículo 26 que aparentemente no la permite. ¿De acuerdo? Que fue la discusión que tuvimos con la reforma de Jorge Larrañaga, que de hecho el Frente Amplio se paró muy fuerte en contra de la prisión perpetua. Pero en estos casos termina habiendo prisión perpetua. Entonces, la discusión que hay que dar es,
yo creo que no es para estos casos y para otros. Es para todos, por cualquier delito que tengan más de determinada edad. La edad que hasta ahora se manejó siempre fue 70, ¿verdad? Pues si vos olvidate de los delitos de lesa humanidad, pensá en cualquier otro delito, ¿tá? De más de 70, generalmente se le recomienda al juez que evalúe la prisión domiciliaria por entender que no va a tener un objeto de rehabilitación. Por ejemplo, a la luz del artículo 26, yo no creo que hoy una condena a un militar retirado vinculado a hechos de la dictadura tenga que rehabilitarlo para que no dé otro golpe de Estado, ¿me explico? O no cometa los hechos que se le acusan de haber cometido. O sea, eso claramente no va a ser rehabilitatorio. Entonces, terminamos asumiendo, y me parece bien, que la pena tiene un componente retributivo. Lo estoy castigando. Perfecto, yo estoy de acuerdo, lo estamos castigando. ¿Ah? El tema es si queremos ir a la hipótesis de prisión perpetua o no. Yo creo que deberíamos tener una sola legislación vinculada a la edad. ¿De acuerdo? Para todos. Porque aparte las condenas no son diferentes para uno o para otro. Mañana vos tenés una condena por, no sé, sicariato y tenés 70 años, difícilmente sea así, pero estás tomando un ejemplo burdo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué debería ser distinto que para otro tipo de delitos cometidos hace más tiempo, cuando también es grave? Ahí marcas una discrepancia entonces con No. esto que marca contrario, no ciñe solo a esa población. No es una discrepancia, lo que estoy diciendo es complementario y colaborativo. Ahora, ¿de acuerdo? voy a tu planteo, ¿no? Que se haga para Hoy las personas. legislación. Lo que digo es que no debería haber. Las reglas en general son generales, para la redundancia. ¿De acuerdo? Empezás a arreglar para uno y para otro, y ya empezás a tener sistemas paralelos, lo cual en general no es recomendable. Si yo te digo a vos, por ejemplo, a ver, tal cosa se pena con tanto y las penas y los beneficios son estos. ¿Tá? Entonces, cuando empezás a tocar para uno y para otro, empezás a tener problemas de sistema. ¿Y el proyecto de Bordaberry toca para uno y para otro? No todo tan claro, lo recibí ayer. Todavía no he tenido detalle, por eso te digo que lo que le dije es que lo íbamos a estudiar. Ahora, quiero cerrar este tema con lo siguiente. Vos hablabas, bueno, de lo que supone para una persona con determinada edad recibir una condena muy extensa. Olvídate de este caso de esa humanidad, ponelo para cualquiera. Ahí está, ahí va. Es decir, que eso se termina pareciendo a una condena perpetua, digamos. Pero bueno, ahora sí hablo de este caso porque es lo que se desprende del proyecto de Bordaberry. Estas personas cumplen en su mayoría, las que no están en prisión domiciliaria, que son la mitad de las que en su momento habían recibido sanciones de prisión por este tipo de delito, cumplen en su mayoría las penas en la cárcel de Domingo Arena, un número menor en una dependencia de la Guardia Republicana. Y de Domingo Arena, en general, no tengo tan claro el otro caso, pero es donde está el grueso. Se dice que las condiciones son, esto lo ha dicho el ex comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, infinitamente superiores que las de cualquier cárcel o las cárceles más notorias, donde sigue habiendo altos niveles de tratos crueles, inhumanos y degradantes, dicho por distintos informes. No, yo lo veo uno cuando va. ¿Y no habría que poner eso también arriba de la mesa, que estas personas ya están recibiendo un trato diferencial en algún punto? A ver, punto? vamos a entendernos. A mí me parece que no es la parte de la discusión que estamos teniendo ahora. La reclusión es la reclusión, ¿de acuerdo? Cuando la ley prevé tiempo de condena, no te valora la calidad de la condena. Yo creo que al contrario, lo que tendríamos que tratar es que toda la gente que está en condiciones infrahumanas no lo esté. ¿De acuerdo? Lo otro es lo natural, lo que debería ocurrir en general. Que la gente pueda estar recluida en condiciones. A ver, la dignidad no está en juego para nadie. Haya hecho lo que haya hecho. Digo, la cárcel no puede ser un lugar para mortificar. Eso lo dice la propia Constitución. Ahora, lo que estamos diciendo, y es la parte donde no sé qué tiene que ver, ¿tú no estás de acuerdo con el concepto de que si a alguien lo condenan con 70 años a 25 años de condena, lo están condenando perpetua? Bueno, los hechos. No es la norma aplicada porque esa norma en Uruguay no existe, objetivamente. Pero es perpetua los hechos. Bueno, pero eso tiene que ver con el momento de la vida en el cual se pudo hacer justicia. También está vinculado a determinadas situaciones que se dieron que estamos de acuerdo, pero antes, ¿no? Asumimos el componente retributivo, yo lo asumo. Yo asumo el componente de castigo, ¿eh? Ahora, tenemos que asumirlo en general. Lo que yo digo es, no podemos tener dos lecturas para temas diferentes. Tenemos que tener una ley que aplique en general. Y a mí me parece bien eso, ¿entendés? Entonces, si vos decís, el sistema uruguayo penal entiende que a partir de tal edad ya hay poco margen de rehabilitación, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces corresponderá a prisión domiciliaria o, como hay ahora, el juez define si corresponde o no prisión domiciliaria. Porque la diferencia hoy, no hay un sistema preceptivo obligatorio. Quizás es una discusión que podríamos dar. ¿A qué voy? Yo lo que no quiero es tener, me parece que no es razonable tener leyes con nombre y apellido. Deberíamos tener algo que sea para todos igual, me parece a mí. Y de hecho, el Uruguay ya legisló en ese camino, recomendándole a los jueces que después de los 70 valoren especialmente la prisión domiciliaria. De hecho, hay unos cuantos presos de más de 70 que no tienen que ver con lesa humanidad. Muchos de ellos
muchos de ellos porque no tienen a dónde hacer la domiciliaria. En 16.000 personas tiene que haber varios que no tienen que ver con estos delitos, ¿no? Sí, pero no tantos. Comparativamente no tantos, porque la domiciliaria se recomienda, pero muchos no tienen a dónde ir. No tienen familia. O la familia que tienen por el delito cometido no les recibe. Entonces terminan cumpliendo cárcel cuando tienen concedida la domiciliaria, pero no tienen dónde cumplirlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que a veces nos enfrascamos en esta discusión cuando tenemos que tomar decisiones para el sistema. ¿Me entendés? O sea, ¿qué hacemos con la gente de determinada edad? Toda. Y tenemos que tener una sola norma para todos. Andrés, sobre el cierre, estamos pasadísimos de tiempo, pero antes de entrar, y viene a cuento porque estamos hablando de cárceles, vos mencionaste que tenés una propuesta, lo hiciste fuera de aire, con respecto a qué institución debería encargarse de la tarea que hace hoy el comisionado parlamentario, o quien sea la persona que ahora está vacante ese cargo, me consta que el senador para el sistema penitenciario. Me consta que el senador Bordaberry, que es nuestro delegado en la comisión de selección del comisionado, lo mencionó en sala. Yo se lo comenté el otro día, me dice, justo lo dije, no lo hablé con el resto. Podría ser interesante estudiar que la institución de derechos humanos se haga cargo del comisionado parlamentario para las cárceles. ¿Sería eliminar la figura? Por lo menos integrarla dentro de la institución. Que de hecho, los criterios son muy parecidos a la que la propia institución sostiene para no crear el comisionado de la niñez que propone el MVP. Entonces, a ver, de vuelta, es para estudiar y para discutir, pero tomando en cuenta que no hay consenso con el nombre, que evidentemente la comisión no se puso de acuerdo, que hemos tratado de darle fuerza a una institución de derechos humanos que tiene directores reconocidos, que de distinto palo y que vienen de distintos lugares y que aparte tienen mucha capacidad de esto, me parece que estaría bueno evaluar que de repente el comisionado parlamentario opere dentro de la órbita de la institución de derechos humanos y que ellos resuelvan si corresponde un comisionado o lo va a hacer la propia institución con sus directores. A ver, es una idea, un insumo para la discusión. Si mañana sale un nombre de consenso espectacular y no estamos de acuerdo en esto, bien, bienvenido. O sea, no muero detrás de esto. Lo que estoy diciendo es, abramos la cabeza, capaz que estaría bueno aprovechar y unir cosas que hoy parecen estar algo solapadas, ¿no? Porque tienen una relación muy directa y yo no sé hasta dónde no se pisan un poco, porque en realidad el componente natural de esto sería para la Institución Nacional de Derechos Humanos, que aparte ya tiene adentro justamente como director actual a Juan Miguel Petit, con lo cual la transición de esto debería ser más cómoda, casualidad, ¿no? O sea, pero por lo menos debería ser más simple pasar esto a la órbita de ahí y que la institución el día de mañana sea la única que le rinde cuentas al Parlamento sobre lo que va ocurriendo. Y si mañana no funciona, tomaremos otras decisiones. Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado, gracias por Muchas gracias. la visita por segunda vez en el año a la mañana de la hora.